Sobre el escritorio había una hormiga voladora aplastada, tanto que parecía una lámina de papel, un pequeño dibujo hecho a la tinta negra que alguien hubiera olvidado. Pero era real, y existía la posibilidad que hubiese sido comprimida por un volumen de un diccionario enciclopédico caído sobre ella, sin premeditación. El doctor Raymond Lamotte la corrió con un movimiento rápido de su dedo anular de la mano derecha, dejándola caer al piso. El cuerpo de la hormiga había quedado desecado, tal como los antiguos egipcios hicieran con ciertos difuntos. Raymond se levantó de su escritorio, miró al piso buscando la hormiga, pero no la encontró. Habría volado con su alma a otro mundo. Sabía que los insectos tenían esas habilidades en aparecer o desaparecer en el momento en que uno más descuidado estuviera. Así había sucedido también con Marta, con la diferencia que Marta era un ser humano. Había partido en alma, pero no en cuerpo. Hacía apenas una hora que su corazón había dejado de latir. Yacía aún sobre la cama, la que tantas veces compartieran. Raymond se asomó a la puerta del dormitorio. La penumbra del lugar formaba un manto sobre el cuerpo, el cual parecía despedir extrañas luminiscencias. Volvió a su escritorio. Tomó una hoja de papel y una pluma con bastante tinta. Al lado del tintero descubrió otra hormiga. Su cuerpo también estaba extrañamente aplastado, como si otro volumen le hubiese caído encima. Jacob el vidriero parecía nunca tener prisa. Los pedidos se acumulaban en el patio trasero, donde había espejos sin terminar. Pero el encargo del doctor Lamotte había sido muy especial, pagado por adelantado y el doble de lo que normalmente saldría. A sus 80 años, Jacob hacía su trabajo de manera minuciosa, pensando que había sido una muy buena idea eso de armar un ataúd de vidrio. Con una hoja de papel de lija terminó de emparejar los bordes y todo sobrante de pegamento que hubiese quedado. El secado tardaría un día más. Raymond lo comprendería. Mientras tanto, Jacob se tomó un descanso observando su obra. Pensaba que cuando él muriera, sería interesante que conservaran su cuerpo en un ataúd transparente. Tendría que apresurarse en hacer otro si no quisiera que la muerte lo tomara desprevenido. Raymond acarició la pluma, su delicado soporte de madera de arce, el que aún, luego de tantos años, mantenía un dejo de aroma. Pasó la pluma por su nariz, disfrutando los últimos vestigios de su perfume. Movió el tintero para desalojar el cuerpo de la hormiga. Era bastante grande y, a pesar que estaba aplastada, podían verse sus alas como delicados y diminutos recortes hechos con papel de calco. Era posible ver hasta las nervaduras que los transitaban. Con amplios golpecitos de su dedo anular de su mano derecha, movió el cuerpito sin vida de la hormiga hasta el borde del escritorio. Otro golpe, pero esta vez hecho con su dedo pulgar y el anular, actuando al igual que resorte de ballesta, quitó, como disparada por un rayo, a la hormiga del escritorio, perdiéndose entre la inmensidad del estudio. Al alzar la vista hacia la biblioteca, diminutos puntos negros iban y venían sobre los lomos de los tomos de anatomía comparada. Raymond se levantó de su silla, acercándose para ver mejor a un puñado de hormigas voladoras surcando un recorrido, el cual ya habrían practicado otras veces.
Tomó el periódico que yacía sobre el sillón, usándolo como arma improvisada, batiéndolo encima del grupo de insectos, los que se dispersaron de inmediato. Algunos cayeron sobre la alfombra, siendo prestamente ejecutados, sin juicio previo, por el peso del zapato de Raymond. Al aplastarlas, mantenían la conformación de sus cuerpos, viéndose obligado a pasar sobre ellos una y otra vez la suela para que se desintegraran por completo. Era extraño verlas en esa época, normalmente llegaban con el aire más frío. Pero el otoño tenía sus cosas, y era probable que estos insectos lo tuvieran en cuenta. Se acomodó los lentes en el puente de su nariz y volvió a sentarse. Los trazos de la pluma comenzaron a dibujar sobre el papel una serie de instrucciones que dejaría a sus colegas. Cuando Jacob culminara el ataúd, quedaría en el dormitorio. El cuerpo de Marta sería depositado en el féretro y bajo ningún concepto debería ser quitado. Raymond Lamotte vería cómo se corrompería gradualmente dentro de su caja de cristal. Esto explicaría varias teorías que había desarrollado y comentado a médicos anatomistas, sobre todo quienes tuvieran mucho que ver con el grupo de ciencias forenses. En caso que a Raymond le sucediera algo, la nota explicaría que él asumiría toda la responsabilidad por el hecho de haber conservado en su domicilio a una persona fallecida. Dobló el papel, lo guardó dentro de un sobre que cerró con una gota de lacre derretido, sobre el cual estampó sus iniciales, las que figuraban en el anillo de oro puesto en su dedo índice de su mano izquierda. Se quitó los anteojos, cerrando sus ojos. Se sentía cansado. La muerte de Marta, luego de tantos años juntos, había sido un gran golpe de sobrellevar. Esa noche dormiría al lado de ella. Quizás así podría soñar que aún estuviera en sus brazos. Jacob dio instrucciones a sus dos muchachos para que prepararan todo. El féretro de vidrio ya estaba listo, había que cargarlo en el carro y antes que se retiraran a sus casas, les recordó darle de comer al caballo. La obra de arte que había hecho Jacob ya no le pertenecía. No le interesaba saber quién la ocuparía. El doctor Lamotte había pagado bien por su trabajo. Había dicho que quería discreción. A la mañana siguiente, los dos muchachos tocaron a su puerta. Venían de parte de Jacob a entregarle el ataúd. Como viera Raymond que eran dos personas mayores de edad, de cuerpo robusto, les pidió que le hicieran un gran favor, el que les pagaría bien. Los jóvenes bajaron el ataúd del carro ante la atenta mirada del caballo. Entrando en la casa, ambos se sorprendieron al ver un cadáver. Raymond les pidió que pusieran el féretro en el piso y que lo ayudaran a meter el cuerpo. Entre los tres la desnudaron, tomándola de los hombros y de los pies, introduciéndola en su nueva morada, cerrando la tapa, pegándola con cemento. Raymond pagó a los jóvenes, quedando sentado en una silla, sujeto a la contemplación del cadáver. Jacob había tardado en concluir el ataúd tan solo 2 días, siendo exigencia de Raymond. Durante ese lapso, el cuerpo de Marta no había sufrido alteraciones debido a la baja temperatura ambiente. El otoño se había aproximado, siendo los atardeceres y las noches frescas. Durante la visión del cuerpo yacente, rememoró los momentos pasados juntos, plenos de felicidad. La fiesta de casamiento con la concurrencia de varios de sus colegas, profesores en la facultad. Se puso de pie, rodeando el féretro. Desde todo ángulo que observase, la comparación con una estatua del mármol más delicado que hubiese fue posible. Marta había logrado escapar de la lista de espera
de cualquier afamado artista para caer en brazos de Raymond y ser él su hacedor. El cuerpo desnudo, inmarcesible, se presentaba ante sus ojos como lo había hecho en tiempos pasados, cuando fueron jóvenes. Ni un indicio de descomposición mostraba, cosa que alegró a Raymond, aunque sabía que en cualquier momento podría sobrevenir. Volvió a sentarse frente al ataúd. El mero hecho de contemplarla lograba que no sintiera hambre o sed. Cerca del féretro vio caminar una hormiga voladora. Se movía a gran velocidad, como sintiendo la necesidad de llegar a algún lugar en especial. Raymond no dudó en aplastarla con su pie, moviendo hacia atrás y hacia adelante su zapato para que el cuerpo del insecto quedara sumamente destrozado, irreconocible. Una sonrisa de satisfacción brotó en sus labios al ver que sobre la madera del piso quedara un listón acuoso. Volviendo a su silla en un instante, sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente y solo con fuerza de voluntad logró mantenerse despierto, aunque no pudo saber si en realidad lo hubiese atrapado el sueño. En un momento en que observaba los muslos de Marta, descubrió un punto negro que se movía. Se calzó bien los lentes, aproximándose al féretro, para descubrir una hormiga voladora que había quedado atrapada en el interior. El pulso de Raymond se aceleró de manera extraordinaria. Sus dedos, prestos, firmes sobre la tapa del ataúd, desearon abrirlo, recordando que los muchachos habían utilizado cemento para su sellado. Veía a la hormiga pasearse por el muslo de Marta, llegando a su sexo, mezclándose con el vello púbico hasta desaparecer entre sus glúteos. Debía quitar al insecto de ahí, a pesar de correr el riesgo que al abrir la tapa se acelerase la descomposición del cuerpo. No tenía idea cómo el insecto hubiese logrado colarse. Posiblemente fuera en la maniobra de meterla en el féretro. Tal vez pudiera separar apenas la tapa, lo necesario como para que cupiera su mano. Tomó su sombrero y su abrigo, saliendo hacia la casa de Jacob. Fue necesario que golpeara varias veces a la puerta del negocio de vidriería para que se acercara a Jacob con una lámpara en una mano. El rostro de Raymond, ante la luz del candil, logró inquietarlo, creyendo que algo malo estuviera ocurriendo. Jacob escuchó el urgente pedido de su cliente y le advirtió que se correría el riesgo que la tapa se quebrara, que sería imposible levantarla solo de un extremo. Habría que despegarla en su totalidad y volver a pasar el cemento. Raymond le rogó que lo hiciera. No habría problema por el dinero, pero era menester abrir el ataúd y sacar el insecto. Jacob se vistió, saliendo con un tarro de pegamento y una barreta. Abrir el ataúd no le resultó ser tarea sencilla. Primeramente siguió con la herramienta todo el contorno del ataúd para ir metiendo de a poco su punta filosa. En los ojos de Raymond se dibujaba la ansiedad por concluir la tarea. Entre los dos tomaron de un extremo de la tapa hasta que cedió la resistencia del cemento. Raymond comenzó a revisar el cuerpo en busca de la hormiga con tanta sutileza como pudo, ya que no era aconsejable mover mucho el cadáver. Aunque sabía que su querida Marta estaba siendo importunada en su largo y eterno sueño, y que su adorado Raymond se sentía culpable y terriblemente molesto por tener que hacerlo. Jacob le recomendaba que se diera prisa, pero este consejo lo único que lograba era que las manos de Raymond se cubrieran de un sudor frío
en contacto con la piel de Marta. No obstante todos los cuidados, no hubo manera de hallar a la hormiga. Si pudiesen retirar el cuerpo y ver si hubiese quedado en el fondo del ataúd, mas Jacob se negó a colaborar. Con el rostro surcado por el dolor y la impotencia, pidió a Jacob que volviera a cerrarlo. El insecto quizás habría penetrado en el cuerpo de Marta y haciendo tarea imposible localizarlo. Jacob volvió a pegar la tapa, dejándolo tan prolijo como fuera necesario. Raymond pagó la molestia ocasionada, acompañándolo hasta la puerta de calle. Regresó a la habitación, sentándose en la silla, tratando de recuperar su pulso. El hecho de haber abierto el ataúd había ocasionado que su corazón acelerara sus pasos, y su pobre y querida Marta, profanada, violada su intimidad. El insecto estaría royendo su interior. Raymond nada pudo hacer para impedirlo. En un momento de distracción, el cual consideró durar lo suficiente como para que sus párpados se cerraran, vencidos por el sueño, descubrió a la hormiga pasear nuevamente por el muslo derecho de Marta. Podía verla con claridad. Bajaba y subía sobre los relieves de la piel, como si disfrutara el paseo, siguiendo un complicado ritual, tratándose del único ser viviente que pudiera gozar de Marta. Raymond abandonó su silla de manera veloz, quedando abrazado al ataúd. Su frente, pegada al vidrio, permitía que sus ojos siguieran el trayecto de la hormiga. Gritó un par de órdenes, como si la hormiga pudiera escucharlo, al menos entender sus palabras. Preso de ira, sus dedos intentaron abrir la tapa, pero estaba adherida con firmeza, siendo que el cemento ya había logrado su efecto. De las yemas de sus dedos comenzó a brotar sangre, cortándose con el filo de la tapa. Raymond lloró su pena de no poder acabar con el insecto. Buscó el pañuelo que llevaba en el bolsillo del pantalón. Al retirarlo, cayó de él una hormiga que allí había buscado refugio. De un manotón se deshizo de ella, aplastándola con su pie. Estaba en lo cierto en pensar que esos insectos merecían una muerte violenta. Pero la otra hormiga, la que abusaba de Marta, ahí estaba. Movía sus antenas, captando todo último vestigio del aroma que emanara. Debía quitarla de allí. En su caja de herramientas encontró un martillo. La tortura de ver insectos caminar sobre el cuerpo de Marta pronto acabaría. De varios golpes astilló la tapa del féretro hasta que estalló, sembrando el cadáver de pequeños trozos de vidrio. La hormiga pareció no inmutarse, continuando su camino. Para Raymond le fue fácil apropiarse de su diminuta existencia. La depositó sobre la palma de su mano, viéndola recorrer de un extremo a otro. Sin más, la arrojó al piso, usando el peso de todo su pie para destruirla. Al intentar sacar los trozos de vidrio del interior del féretro, sus dedos, tintos en sangre, confundían los fragmentos con otras hormigas que salían por la nariz y los oídos de Marta. Algunas iniciaban cortos vuelos, otras perecían entre los dedos de Raymond. Su querida Marta estaba siendo usada como una gran larva. Preso por la amargura y la angustia que le provocaba la imagen de su Marta profanada, Raymond tomó una lámpara, quitándole el combustible con el cual roció el cadáver. Se sentó en la silla,
aproximando de a poco la llama. Cuando a los doctores Patterson y Murray les avisaron de un incendio en casa de su colega Lamotte, salieron en un coche prestos para allá. Cientos de curiosos rodeaban la casa, que estaba envuelta en llamas. Desde el jardín delantero podía percibirse el característico olor a crematorio. Mezcladas entre el humo negro, una fantástica nube de hormigas voladoras aún circundaba lo que quedaba en pie de la casa. Raro en esta época del año.